Hola, hola, buenas tardes, noches, días, a la hora que estén viendo este video, les mando un abrazo, deseándoles que estén muy bien, muchas bendiciones. Ya saben, mi nombre es Luis Indovina y bienvenidos a su canal Fiat Lux, que se haga la luz. El día de hoy voy a darles un tema muy importante, me parece muy importante tocar este tema. Eh, pero antes que nada, hoy que es 2 de agosto del 2020, quiero hacer una ovación a esas personas, digamos una ovación de pie, ¿no? A esas personas que ayer, 1 de agosto, en la ciudad de Berlín, aproximadamente unas 15.000 familias, bueno, 15.000 personas, familias completas, salieron a las calles a protestar contra esta estupidez y el totalitarismo de los gobiernos mundiales que están fomentando el miedo y el terror en la sociedad, ¿sí? Con su estúpida pandemia. Así que bueno, pues una, un aplauso a esas personas que salieron a luchar por su libertad de no usar bozal, de respirar, de trabajar, de ganarse la vida humildemente y honestamente, honradamente, porque el planeta es la casa de todos. El aire no le pertenece a nadie. Y nadie es quien para prohibirnos usar nuestros pulmones o nuestro sistema respiratorio. Así que aplaudo a esos valientes que no son esclavos, que no son borregos, que no son parte del rebaño, y esperemos que esto que hicieron estos hermanos de Berlín se repita en todos los rincones del mundo. Así que se haga la luz y que estos degenerados que quieren controlar a la humanidad y que la quieren exterminar, pues que pronto pierdan su poder. Porque una sociedad de ignorantes necesita quien los gobierne. Pero cuando la sociedad se une y despierta, esas conciencias unidas, despiertas, nadie los puede detener. Así que esperemos que esto que se hizo ayer sea un ejemplo de que no nos vamos a dejar, no lo vamos a permitir, ¿sí? Los borregos que quieren seguir creyendo y teniendo miedo a morir, porque todos vamos a morir, pero los esclavos que quieren seguir teniendo este miedo, pues allá ellos, ¿no? Allá ellos con su ignorancia, allá ellos, ¿sí? Nadie es quien para decirnos de qué nos vamos a morir, solamente el gran arquitecto del universo tiene un plan para cada uno de nosotros y solamente Él, y solo Él, sabe cuándo es el momento y la hora de cada uno de nosotros. Él es Él, punto. Así que el día de hoy les quiero dar un tema muy importante acerca de cómo romper nuestro árbol genealógico. Es un tema pues muy profundo que me gustaría pues eh, esperemos que pueda abarcarlo en el menor tiempo posible porque pues es mucha información la que les quiero compartir. También ya saben, los que quieren información más avanzada, porque aquí en el canal de YouTube no, por muchas razones no puedo dar información muy abierta y muy profunda. Así que los invito también a las personas que quieren tener más información, que se unan a los grupos que tengo en WhatsApp. En cada video, en la descripción de cada video, les voy dejando el link de un grupo de WhatsApp para que todos se unan, ¿sí? Y bueno, ya saben también, las personas que me van siguiendo en WhatsApp, pues les pido que compartan los videos, que se suscriban, porque esta información es para ustedes. Y es una lástima que la gente sea tan apática. Así que bueno, pues esperemos que la gente reciba el llamado y comparta esta información tan radical y tan valiosa que es para ustedes. Entonces, pues miren, para hablar de esto necesitamos entender muchísimas cosas que están sucediendo desde el origen de la humanidad. Tenemos que remontarnos a los orígenes, ¿sí?
Porque en esta época se nos hace algo muy normal aceptar un nombre, apellidos, paterno, materno, un sexo. Se nos hace falta, bueno, y esto lo aclaro, bueno, esto lo quiero dejar claro, al decir que cuando aceptamos un sexo no estoy diciendo que la gente se haga infrasexual, ¿sí? Si te tocó ser varón, es porque tienes que manifestar la fuerza del varón. Si te tocó ser mujer, es porque te toca manifestar la fuerza femenina, ¿sí? Pero más allá de eso, somos almas encarnadas en un cuerpo físico, ¿sí? Pero quizá en alguna época nos tocó cuerpo de mujer y ahora nos tocó cuerpo de hombre, entonces ahora nos toca manifestar la fuerza del varón. Porque eso de la gente infrasexual que dicen que no aceptan su sexualidad y que quieren cambiar de sexo son patrañas. Eso es de gente degenerada, ¿sí? Gente degenerada sexual. Gente que vuela para el abismo. Así que bueno, obviamente esa gente no está llamada a cortar digamos, la raíz del árbol genealógico, ¿no? O sea, los infrasexuales son casos perdidos. Así que esta información no es para ustedes, es para las personas más despiertas y menos que trabajan por regenerarse, ¿sí? Porque el único camino para la regeneración es sexual. Solamente por la sexualidad nos hemos degenerado y solamente a través de la sexualidad nos vamos a regenerar, ¿ok? Así que bueno, miren, como les decía, se nos hace muy fácil aceptar una nacionalidad, una bandera, pues un nombre, se nos hace muy fácil aceptar apellidos y es algo que defendemos hasta la muerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esto les quiero hablar, porque es una total falacia, es una total ignorancia creernos que somos de tal nacionalidad, creernos que somos de tal familia, de tal sangre y la defendemos, ¿sí? Y los demás, muy bien, ¿no? Solamente mi familia y los demás no me interesan, ¿no? Eso es una tontería, una reverenda tontería. Entonces, les voy a hablar que cada planeta tiene 7 razas, ¿sí? Estamos en la 5ª raza y esto que les estoy hablando pues es para poner bases porque pues quiero que entiendan bien el tema. La 5ª raza somos nosotros. La 4ª raza fue la raza Atlante. Nosotros somos la raza Aria, los hijos del 5.º sol que se menciona en el calendario azteca, ¿sí? Y antes de la 4ª raza, que fueron los atlantes, que habitaron en lo que hoy conocemos como el Océano Atlántico, ahí se hundió su continente, habitó en el Océano Pacífico, existió un continente gigantesco que se llamó la Lemuria, ¿sí? En la Lemuria, la vieja Lemuria, que es hoy el Océano Pacífico, ese gran continente, el continente Mu, fue la primera raza, digamos, que se manifestó en la ronda totalmente física. Porque recuerden en un tema anterior que les explicaba que cuando les hablé de la ciencia y de la religión, les dije que lo espiritual y lo material, que son Prakriti y Purusha, van descendiendo en forma de esferas para unirse, y es cuando quedamos aquí en la zona física donde el cuerpo queda dentro donde la conciencia queda dentro de un cuerpo. Pero digamos que las primeras 2 razas, que fue la raza protoplasmática y la raza hiperbórea, no eran totalmente físicas, sino eran razas etéricas. Entonces la raza, digamos, Lemur, ¿sí? Bueno, la primera raza estuvo en la ronda astral, y luego en la ronda etérica, o vital. Y la raza Lemur le tocó muchos cambios. Esto se menciona en la Biblia, en el Génesis, esos cambios que hubo como la separación de los sexos, ¿sí? Aproximadamente en la 3ª subraza de la raza Lemur, ¿sí? Porque son 7 razas, pero cada raza tiene 7
subrazas, ¿sí? Son 7 razas y cada una da 7 subrazas. Entonces, en la tercera subraza de la raza lemur vino lo que es la separación de los sexos, porque antes éramos seres andróginos, es decir, que no necesitábamos, o sea, no se había manifestado ningún sexo. Y para la multiplicación había formas dentro de nosotros, del propio cuerpo, para multiplicarse, porque se tenían las dos fuerzas. Pero en la tercera subraza de la raza lemur vino lo que se menciona en el Génesis como la separación de los sexos. Esos gigantes que medían como 6 metros, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, en Hidalgo, en Tula, aquí en México, hay unos gigantes que son los gigantes de Tula, que les dicen que son atlantes. En realidad representan a la raza lemur, ¿sí? Entonces es un vestigio de la raza lemur. Entonces, estos gigantes que medían como 6 o 7 metros, porque también la materia se va encogiendo. Por ejemplo, los atlantes medían unos 3 metros y ahora medimos pues de unos 50 a 2 metros. La siguiente raza, cuando se termine esta raza degenerada, pues obviamente serán un poco más pequeños, ¿no? O sea que ahorita ya hay muchos pequeñitos que ya se están preparando para la siguiente raza, ¿no? Como tipo hobbits. Entonces, bueno, esto es importante comprenderlo, porque todos los gigantes de aquella época, cuando viene la separación de los sexos, es lo que se conoce como Adán y Eva, ¿sí? O sea, todos los hombres lemures eran Adán, simbolizan Adán, y todas las mujeres de aquella época simbolizaban a Eva, ¿sí? Entonces, cuando viene este proceso, empezaron, a través de millones de años, empezaron poco a poco a venir la separación de los sexos y a nacer los lemures, pero ya con un solo sexo y con un sexo atrofiado. O sea, de ser andróginos empezaron a ser hermafroditas, que tenían un solo sexo manifestado. En aquella época, obviamente, ellos no conocían todo esto de la cooperación sexual entre el yin y el yang, entre los opuestos, para procrear. Y se dice, según las tradiciones de los antepasados, que vino una comitiva sagrada de dioses, de maestros, a enseñar estos procesos de la procreación de la especie humana en base al trabajo o la cooperación con el sexo opuesto, ¿sí? Con la pareja. Entonces, vinieron por ahí algunos maestros a educar esto, que se llaman Kumaras, los primeros instructores que vinieron a educar a la humanidad. Y aquí vino todo esto de la separación de los sexos, ya para no hacerles el cuento largo, porque esto es muy largo. Esto se los explico más a fondo en los grupos de WhatsApp, ¿sí? Porque ahorita solamente quiero poner bases, no quiero ahondar mucho en esto, porque si no, no voy a poder explicar lo que quiero, digamos, el fondo de lo que quiero explicar en este tema. Entonces, cuando viene este proceso, que vienen los maestros a enseñar y viene la separación de los sexos, poco a poco empieza a haber, digamos, pues todo eso que se conocen como familias, ¿sí? Poco a poco se empiezan a formar eso que conocemos como familias, ¿sí? Y obviamente, esto ya hablando ya en nuestra época, ¿sí? Porque ya, digamos, no quiero hablar de todos estos procesos porque, como les digo, es algo muy, muy profundo que hay que estudiarlo pues con mucho detenimiento. Esto para que quede claro cómo fue más o menos empezando todo este proceso, cómo fue la separación de los sexos y luego cómo se nos fue educando para cooperar con el sexo opuesto, para tener hijos, ¿sí? A través del yin y el yang, a través de la cruz, porque el hombre y la mujer cuando se unen hacen la cruz. La cruz es un símbolo sexual, ¿sí? Y bueno, cuando surge este proceso, ¿sí? Ya en nuestra época, pues ya vemos todo lo que son las familias, los árboles genealógicos, ¿sí? De nuestros ancestros, antepasados. Y resulta lo siguiente: cuando viene este proceso, también tenemos que comprender las leyes que operan aquí en la creación. Una de esas leyes es la ley de evolución y la ley de involución.
Esto se procesa en lo que se conoce en el oriente como el samsara. El samsara es lo que en sánscrito significa la rueda del sufrimiento. Cuando venimos por el samsara, primero, para llegar al reino humano tenemos que pasar por reinos inferiores como el mineral, vegetal, animal y luego llegar al reino humano. Cuando llegamos al reino humano, se nos entregan 12 cuerpos básicos, pasamos por las 12 casas zodiacales, desde Aries, que es la cabeza, hasta Piscis, que son los pies, es todo el cuerpo. En teoría, al tener 12 existencias y pasar por las 12 casas zodiacales, en teoría, nosotros ya podríamos liberarnos de la rueda del samsara, ¿sí? A través de la revolución de la conciencia, separarnos de las leyes mecánicas de evolución y de involución, y hacer una revolución y salirnos, ¿sí? Salirnos. Pero, desgraciadamente, como a lo largo de las épocas, generaciones, hemos creado el ego. El ego, también aquí en nuestro planeta, se creó por un error que cometieron los dioses. Que ahorita tampoco esto se lo explico en los grupos de WhatsApp, ¿sí? Se creó precisamente en la Lemuria cuando vino la salida del Edén, ¿sí? Ahí cuando viene la salida del Edén es a través de delitos sexuales, porque ahí digamos que ciertos magos negros empezaron a corromper a estos lemures que eran pues inocentes como ángeles, y desgraciadamente pues se empezó a impartir información equivocada y ahí vino lo que es la salida del Edén y surgió el ego. Entonces, a través del tiempo, el ego ha ido robando nuestra conciencia, nuestra luz. Y en esta época en la que estamos, el ego se ha fortalecido demasiado. Entonces, cuando llegamos nosotros en la raza aria, que es que somos los que estamos ahora sobre la faz de la Tierra, se nos entregan esos vehículos, esos cuerpos físicos al llegar al reino humano para, digamos, lograr la revolución de nuestra conciencia y separarnos de la rueda del samsara y entrar a esferas de orden superior, ¿sí? A planos de conciencia más elevados o a planetas, a estudiar en planetas más elevados de conciencia, porque esto es como el kinder. Lo que estamos estudiando aquí en la Tierra es muy básico, ¿sí? Hay planetas en toda la creación donde la información es muy avanzada, ¿sí? Pero bueno, algún día estaremos ahí. Entonces, esto que estoy comentando es para que comprendan que a través de estas existencias nos hemos ido metiendo en problemas, en dificultades por traer el ego, ¿sí? Entonces, en total se nos entregan junto con estos 12 vehículos, pasando por las 12 casas zodiacales, se nos entregan en total 108 existencias. Estas 108 existencias están, digamos, representadas por las 108 cuentas del collar de Buda, ¿sí? O sea, que se nos dan 108 existencias para lograr la revolución de la conciencia. La revolución de la conciencia se logra a través del 9, porque 1 más 8 da 9, 108 existencias. Si lo sumamos, 1 más 8 o 1 más 0 más 8 da 9. El 9 es la novena esfera, es el sexo, por eso pasamos 9 meses en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Entonces, el 9 es la clave. El 9 es la clave. La clave para lograr la revolución de la conciencia, ¿sí? O sea, la sexualidad. Así que todo esto es para que vayamos comprendiendo cómo se forman los árboles genealógicos, porque de ahí obviamente necesitamos venir de un hombre y de una mujer. Aquí nadie vino como por generación espontánea. Todos necesitamos de el hombre y de la mujer, ¿sí? Y bueno,
Cuando empezamos a tomar cuerpos aquí en la zona física, cuerpos humanos, empezamos a crear diablos psicológicos, entes que roban conciencia, que se mencionan en la Biblia, por ejemplo, como el dragón de las 7 cabezas. Son 7 cabezas que son lujuria, orgullo, pereza, gula, envidia y codicia. Son 7 cabezas. Pero recuerden, hay un pasaje en la Biblia en el que Jesús le pregunta a un poseído, le dice, ¿cuál es tu nombre? Y dice, mi nombre es Legión, porque somos una legión de individuos que piensan, sienten y actúan por nosotros. Cada uno de estos individuos que se manifiestan dentro de nosotros, ya sean de lujuria, de orgullo, de pereza, de gula, de envidia, roban conciencia. Esto me recuerda a los cuentos de las 1001 noches, esos cuentos que adoptó el pedófilo pervertido de Walt Disney, Blancanieves y los 7 enanos, ¿sí? Blancanieves y los 7 enanos es un cuento muy antiguo de las 1001 noches que nos habla de la conciencia y los 7 pecados capitales, ¿sí? Por eso había un enano que era muy gruñón, otro que era muy perezoso, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos nosotros metiéndonos en conflictos. Y obviamente hay leyes aquí. Una de estas leyes que opera en la zona física se llama la ley de causa y efecto. La palabra karma viene de sánscrito y significa ley de causa y efecto. No hay causa sin efecto ni efecto sin causa, ¿sí? Entonces, vamos nosotros generando deudas kármicas con las personas que nos vamos rodeando. Y por ejemplo, se dice que el que a hierro mata, a hierro muere, que ojo por ojo y diente por diente. Si tú en una existencia mataste, regresas en otra existencia y después resulta que a ti te matan. Porque le debes a esa conciencia, si tú le quitaste el cuerpo, le tienes que recompensar eso. Así trabaja la ley del karma, es muy exacta, es muy exacta. Y tarde que temprano todo lo que hacemos, tanto positivo como negativo, se nos recompensa o se nos regresa. Es como un boomerang, que tú lo lanzas y regresa. Sea un pensamiento, sea una palabra, una emoción, cualquier acto que hagamos, tiene sus consecuencias. Aunque nosotros lo ignoremos, recuerden, el desconocimiento de la ley no exime que se cumpla. Entonces, nos vamos generando conflictos. Y para eso nos vuelven a regresar casi siempre en esa misma familia, que es el árbol genealógico. Ahora, imagínense que la rueda del samsara gira 3000 ciclos. Y en cada ciclo son 108 existencias. Estamos en esta época en los últimos tiempos de nuestra raza humana, de la raza aria. A esta raza le quedan pocos años, ¿sí? Entonces, estamos prácticamente en nuestro último cuerpo. Es la última oportunidad que se nos está dando, es el último vehículo físico que se nos está entregando para lograr la revolución de la conciencia. Y para eso necesitamos primero cortar de tajo ese árbol genealógico, cortarlo. Por ahí tengo una imagen muy bonita, a ver, déjenme ver si se las puedo mostrar aquí en el móvil, ¿sí? A ver, es que déjenme buscarla porque es una imagen muy interesante. Miren, no sé cómo, no sé cómo encontré esta imagen, la verdad no me acuerdo de dónde la descargué hace unos días,
y es maravillosa porque se ve cómo se corta el árbol genealógico, miren. Muy interesante esta imagen. Muy interesante esta imagen, ¿no? Muy interesante. Si ustedes ven, de un lado, de un lado está una imagen como de Jesús tocando una campana, como indicando que ya se acabó el tiempo. Sí, o sea, como tocando una campana, como diciendo ya se acabó el tiempo. Y está la parca o la muerte cortando el árbol. Y arriba en el árbol, en la copa del árbol, se ve una familia como emborrachándose, como disfrutando de una fiesta, en sus baales, ¿sí? Entonces, esta imagen es bastante simbólica porque nos habla precisamente de que ya llegó el tiempo de cortar el árbol genealógico. O sea, que durante todas estas existencias, las personas que hemos estado retornando y retornando y retornando como una rotonda en familias, esto me recuerda a esta ley del retorno que habla Federico Nietzsche. Precisamente hay una película muy bonita que les recomiendo que se llama Groundhog's Day, El Día de la Marmota con Bill Murray. Qué buena película, ¿eh? Nos habla precisamente de cómo salir de esto, de esta rotonda, recurrencias, porque estamos repite y repite y repite y repite lo mismo. Existencia tras existencia estamos repitiendo y cometiendo los mismos errores, porque la conciencia ya está dormida, tenemos el ego que atrapa la conciencia y el ego quiere vivir el mismo plan que vivió en el cuerpo anterior y en el cuerpo anterior y en el cuerpo anterior, y se va haciendo cada vez una... Es como la película que va recorriendo y recorriendo y recorriendo, cada vez se ve más desgastada. Entonces, es lo mismo, el ego se va fortaleciendo hasta que cada vez nos hacemos más perversos. Y cortar el cordón, esa raíz de ese árbol genealógico, cuesta mucho después de tantas existencias. Porque desgraciadamente los defectos se han fortalecido tanto, que son demonios terribles que cargamos, que eliminarlos es muy difícil, muy difícil. Pero en esta época en la que estamos, donde ya digamos se nos cumplió el tiempo, así como esta imagen que les mostré, se las vuelvo a enseñar para que vean. Impresionante esta imagen, ¿no? Por ahí, si alguien sabe quién es el pintor de esta imagen, pues que me lo diga. Parece que es una imagen pintada más o menos pues como en la Edad Media, un poquito antes del Renacimiento, ¿no? Parece una imagen de el estilo de ese tipo, ¿no? Como de la época, pues no sé si medieval o gótico, no sé, de esa época. Pero bueno, ahí está, ¿no? La familia en los baales y el árbol siendo cortado. Entonces, si van viendo esto, ¿no? O sea, que en esta época en la que estamos ya se nos cumplió el tiempo. Hijo, ya llevo media hora y me falta mucha información. Ojalá que no me tarde más. Bueno, y ya si queda el video un poco largo, pues lo siento. Y bueno, entonces vamos viendo que ya llegó el tiempo de cortar ese árbol genealógico, porque primero, para lograr la revolución de la conciencia, que es eliminar el ego y quedar la conciencia libre, pura, así como llegamos, ¿sí? Ese recuperar el estado edénico, solamente eliminando el ego se puede lograr. Ya saben, los que quieren saber cómo se elimina el ego y todo esto, ya vayan al link de acá abajo de WhatsApp y ahí se pueden unir, ahí les explico cómo se hace todo este trabajo de la revolución de la conciencia, ¿sí? Que es como dijera el Cristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Negarse es eliminar el ego, ¿sí? Entonces, cuando ya o sea, se nos acabó el tiempo, y tenemos que cortar ese árbol genealógico. Y aquí es donde viene la clave, porque
Si nosotros vamos viendo, toda la sociedad partió principalmente de las familias, ¿sí? Las familias son como la célula y las sociedades son como los órganos, ¿sí? Y toda la humanidad es como un cuerpo, ¿sí? Entonces las familias son esas células, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando muchas células, por ejemplo, cuando hay una célula cancerígena y contagia a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y otra? Se empieza a llenar un órgano, el páncreas, el intestino, los pulmones, el estómago, se empiezan a llenar de cáncer, porque la información de esa célula es una información ya dañada, equivocada, porque todo va quedando en el cuerpo vital o el cuerpo etérico, lo que llaman como el aura, ¿sí? Y ahí queda el registro grabado de existencias anteriores. Por eso a veces hay personas que ya traen enfermedades de otras épocas, porque todo queda registrado en el cuerpo vital o en el cuerpo etérico. Todo lo que hacemos en existencias pasadas va quedando en el cuerpo vital y se pasa al siguiente registro del siguiente cuerpo, y así sucesivamente, ¿sí? Por eso cada vez nos van dando cuerpos pues, más atrofiados, más atrofiados, más atrofiados. ¿Sí? Por ejemplo, en la época de la Atlántida teníamos la capacidad de ver casi un millón de diferentes tonalidades de colores. Hoy solamente podemos ver la escala básica del arco iris, de los 7 colores, y de ahí podíamos escuchar muchos sonidos, etcétera. Poco a poco nos hemos ido degenerando hasta llegar al estado tan deplorable en el que nos encontramos ahora, ¿sí? Entonces es el momento de que nosotros comprendamos la necesidad de lograr la revolución de la conciencia, pero primero que eso tenemos que cortar ese árbol genealógico. Y aquí es donde viene la clave de todo esto, lo delicado, porque les voy a decir que más o menos de 100 familias, ¿sí? De 100 familias o de 100 árboles genealógicos, solamente a uno de esos árboles se les va a dar una oportunidad de trascender, pero no a todos, y esto pongan atención, sino que de cada árbol genealógico, miren, en una ocasión tuve una experiencia fuera del cuerpo, o sea, en el mundo de los sueños, tuve una experiencia donde me veía enfrentándome a un ejército que eran miles. Pues miren, obviamente pues era solo contra el ejército. Un ejército así como de personas, como diferentes personalidades. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Pero todos como que venían a atacarme, ¿sí? O sea, un ejército en mi contra. De pueblerinos, ¿no? Como dice en una caricatura, ¿no? Una turba iracunda, ¿no? Obviamente yo en el sueño comprendí que esos eran mis ancestros, ¿sí? Más o menos, supongamos que tenemos como 100 ancestros, pero estamos regresando y vamos dejando historia. O sea, nosotros hemos tenido muchos cuerpos, hemos dejado historia, o no hemos dejado historia. Hemos sido quizás siempre fantasmas insignificantes, ¿sí? Déjenme poner el incienso más para acá porque ya me está dando un poco de resequedad, ¿no? Entonces, hemos ido dejando historias. Quizá en alguna existencia fuimos una persona que ayudó mucho a la humanidad, o quizá en alguna existencia fuimos alguna persona que dañó mucho a la humanidad, y todo eso sigue cobrando sus efectos, ¿sí? Todo eso sigue cobrando efectos. Y nosotros seguimos, digamos, recogiendo las consecuencias de eso, ya sea positivo, ya sea negativo. Entonces, esto que les digo, pues es para que vayan haciendo conciencia de que, imagínense, que alguno de ustedes, en alguna época, escribió un libro de magia negra que hoy se sigue reproduciendo y que la gente sigue practicando.
Imagínense qué grave ese delito. Por un libro que escribiste, hoy y durante miles de años se han seguido perdiendo almas. Quizá en la Edad Media, no sé, allá por el 1100, 1200, se te ocurrió escribir un libro de magia negra, donde enseñas tantrismo negro, y ese libro se sigue reproduciendo, y hay almas que se están perdiendo por esa información que tú diste en otra época, en otra personalidad, con otra personalidad. Eso va quedando registrado en tu debe y el haber, pero quiero que entiendan ustedes que también va quedando registrado en el árbol genealógico. O sea que todo lo que hacemos, todas las personas del árbol genealógico de los ancestros, va quedando también registrado en ese árbol genealógico. Por eso hay familias que tienen, digamos, cierto karma, porque hay karma individual, hay karma familiar, hay karma de un país, hay karma de un planeta, hay karma de una galaxia, hay karma de etcétera, 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 ¿sí? Como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Entonces, a ver, espérenme, por aquí tenía unas pastillas, porque ya se me resecó un poco la garganta. Aquí disculpen la molestia. Y bueno, entonces, imagínense todo, o sea, espero que vayan poniendo atención a todo esto que les estoy hablando, ¿no? Porque imagínense que todo lo que vamos haciendo va quedando también en el árbol genealógico. Si tuvimos algún ancestro nuestro que hizo algo muy positivo por la humanidad, nos toca nacer pues en una familia donde hay más luz, donde hay más conciencia, donde hay más espiritualidad, ¿sí? Recuerden que les he comentado que el bien y el mal nada tienen que ver con la luz. La luz es un camino directo. Los cabritos y los mansos y los perversos, los lobos y las ovejas, los buenos y los malos, no siguen el camino de la luz, ¿sí? Esos son los tibios. Los buenos son los fariseos, que se dice en la Biblia, ¿no? Los hipócritas fariseos que hablan de Dios, pero no recorren el camino de Dios. Entonces, tanto los buenos como los malos están en un círculo nada más. Pero supongamos que tú tuviste un ancestro que sí trabajó por la luz. Todo eso queda en tu familia, en tu árbol genealógico. Todo eso queda ahí, ¿sí? Y todos los valores que vamos dejando nosotros cuando fallecemos van quedando también aquí en el entorno. Por eso es curioso ver que muchas veces hay ciudades donde ha habido muchos artistas. Por ejemplo, no sé, Milán, en Italia, donde surgieron muchos de los grandes maestros del Renacimiento. Y resulta que la gente que nace ahí, en esa ciudad, pues tiene muchos dones para el arte. Porque cuando nace también capta los valores que están ahí, en ese ambiente. O sea que vamos dejando también nuestros valores, aquí se van quedando. Como esos son los como archivos akáshicos. Tanto tenemos archivos akáshicos individuales, pero también como archivos akáshicos así planetarios o de una humanidad, ¿sí? El Akash es el elemento, o mejor dicho, la energía por la cual circula el prana, ¿sí? Y el éter, que es el quinto elemento. Y de ahí vienen los demás elementos como el fuego, el agua, la tierra y el aire. Entonces el Akash es así como la parte superior de donde vienen los elementos, ¿sí? Entonces, tanto lo que hacemos como lo que no hacemos, pero también hacen nuestros ancestros, también nos va afectando. Por eso encontramos que hay karmas familiares muy marcados. Incluso podemos ver que hay karmas en cada país muy marcados, tendencias muy marcadas, ¿sí? Por ejemplo, es muy común que en las familias haya, por ejemplo, mucho incesto, que un familiar se meta con otro, ¿sí? Miren, para que me entiendan,
Imagínense que la familia es como si fuera un grupo de personas que se sienten pues que son el todo y que sienten que pueden hacer lo que quieran entre ellos sin tener consecuencias. Muchas veces se matan entre ellos, hay infidelidades entre ellos, que el cuñado se metió con la cuñada o que el hermano con el hermano, el hermano con la hermana y empieza así, el primo con la prima y se empieza a hacer todo un caos. Entonces todo esto empieza a generar un karma en esa familia, en ese árbol genealógico, donde se están repitiendo y repitiendo los mismos errores y donde nadie los trasciende. Nadie los trasciende. Y cada vez se van haciendo más densos, más pesados. Entonces, esto es importante comprenderlo y estudiarlo y reflexionarlo para que veamos qué hay en nuestra familia. Porque lo que hay en nuestra familia es un reflejo de nuestro interior. Si te pusieron en una familia de puros alcohólicos, pues ya sabes lo que hay dentro de ti. Si en tu familia no hay espiritualidad, pues ya sabes lo que hay dentro de ti. Si en tu familia, pues a lo mejor es una familia de puro delincuente, de puro narcotraficante, pues ya sabes. Todo eso se va recibiendo y se va recogiendo, ¿sí? Entonces aproximadamente, digamos que nuestros ancestros serán unos 100, pero divididos existencia tras existencia tras existencia, son en cuerpos diferentes, viviendo con diferentes personalidades, pues son miles, es un ejército. Nuestros ancestros son unas 100 conciencias que se han procesado en miles de cuerpos. ¿Sí me explico? O sea, tampoco son muchos, son unos 100. Hay familias más grandes, ¿no? Pero pues tu familia paterna y tu familia materna, pues a lo mejor son unos 100. O sea, por ejemplo, tú haz una cuenta. Ahora, en esta época, ¿cuántos familiares viven? Tanto maternos como paternos, primos, abuelos, bisabuelos, nietos, o sea, haz una cuenta. ¿Cuántos serán? ¿Unos 100? Pues no creo que haya 200, ¿no? Serían mucho, aunque hay familias de conejos, ¿no? Que tienen un montón de hijos y bueno. Pero más o menos son como unos 100. Esos 100 han estado regrese y regrese y regrese y regrese y regrese y regrese y cometiendo los mismos errores y errores y errores y errores. Incesto, cosas así, ¿sí? Delitos de infrasexualismo. Casi siempre en la familia pues hay un infrasexual, ¿no? Un homosexual o una lesbiana, un degenerado sexual, ¿no? O sea, y esto quiero que lo entiendan porque miren, yo leí la Biblia satánica de Antoine Lavey y este pobre imbécil, bueno, ahorita no les voy a hablar, el satanismo está basado en fortalecer el ego, así de simple. Satán es el ego. Ay, porque hay gente tan fanática que me da risa, ¿no? Creen en los ángeles, creen en Dios, pero dicen, no, el diablo no existe, el infierno no existe, los diablos no existen, ay mamacita, me dan miedo ni los menciones. Ay, pobrecita gente, ¿no? Con su moral, ¿no? De abuelitos, de abuelitas, con su moral. Y que creen en lo que quieren creer y en lo que no quieren creer no lo creen y ya. O sea, esto lo acepto, esto no. Satán es el ego, tenemos diablos, ¿sí? Entonces, la filosofía del satanismo de Antoine Lavey habla de fortalecer el ego, al satán interior. La palabra Satanás es el adversario, el enemigo interior, ¿sí? Entonces, vi una entrevista de este pobre imbécil. Esta entrevista creo que es de los 60s, por ahí la vi en YouTube, donde el pobre imbécil de Antoine Lavey dice que el objetivo del satanismo es que todo ser humano en esta época sea un degenerado sexual, un pervertido sexual, un infrasexual, que ese es el objetivo del satanismo, que todo ser humano sobre la faz de la tierra tenga algún fetiche, alguna desviación sexual, alguna de perversión sexual, etcétera, ¿sí? Porque como les dije que la clave para la revolución de la conciencia es la sexualidad, por eso nos dan 108 existencias que da 9, es la novena esfera. Por eso solamente a través de la sexualidad nos podemos revolucionar, o a través de la infrasexualidad nos vamos al abismo. El abismo psicológico está dentro. Hay gente que dice, yo no creo en el infierno está dentro de ti, hermano. Tú lo creaste con tus propios demonios y ahí viven en tu inconsciente psicológico, en tu parte astral, en tu parte mental. Ahí viven tus diablos, en tu propio infierno. Así es de que aunque creas o no creas, ya te tocará visitar tus propios infiernos, llenos de tus demonios, ¿sí? Porque todos aquí, ninguno es santo, porque si no, no estuviéramos aquí. Todos tenemos
cola que nos pisen, cuernos y cola y diablitos por todos, a todo lo que da. Porque cada cabeza de legión son miles, miles de tipos de lujuria que tenemos, miles de tipos de orgullo, miles de tipos de pereza, miles de tipos de ira, miles de tipos de envidia, miles de tipos de codicia, ¿sí? O sea, tenemos muchos individuos que viven dentro de nosotros en nuestro espacio psicológico, en nuestro infierno interior. Si queremos nosotros liberarnos y destruir ese espacio psicológico, ese inconsciente o ese inconsciente donde habitan nuestras criaturas abismales, primero tenemos que cortarnos del árbol genealógico. Pero miren, lo curioso es que de todas las familias, solamente uno, a lo mucho dos, están llamados a separarse del árbol genealógico. O sea, para ellos tendrán que cortar el árbol genealógico. Así como está en la imagen que les enseñé, ¿no? Que se ve la parca, o sea, la muerte cortando el árbol genealógico, ¿no? Ya cortándolo y la familia, pues todos se van a morir, ¿no? Ahí en sus fiestas, ¿no? En sus bagales. ¿Sí? Entonces, hay un valiente. Me recuerda una frase que vi hace poco de Jim Carrey, que dice, por lo regular, el apartado, el que se aparta, a ver si aquí tengo la imagen, dice, el que se aparta de la familia es por lo regular el que despierta, ¿no? Miren. Qué buena frase, ¿no? El miembro de la familia aislado suele ser el que se despierta. De Jim Carrey, ¿no? Una frase muy de acuerdo a esto que estoy hablando del árbol genealógico. No crean que los que se van a liberar del árbol genealógico van a ser muchos, ¿no? Dice un dicho, muchos son los llamados, pocos son los elegidos. También dice el Cristo, dice, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y de 1000 que me siguen, uno es mío. ¿Sí? O sea que de 1000 que andan buscando el conocimiento para todo esto, uno va a encontrar ese conocimiento. De 1000 que encuentran ese conocimiento, uno lo va a seguir, ese conocimiento. Uno va a recorrer ese camino. Y de 1000 que recorren ese camino, uno llega hasta el final. ¿Sí? Por eso muchos los llamados, pocos los elegidos. O sea que no todos están dispuestos a renunciar a su árbol genealógico. De hecho, es un peligro para aquel árbol genealógico cuando uno de la familia se separa de la manada. Es un peligro ese individuo. Es un peligro incluso para la naturaleza, porque también somos alimento para la naturaleza. Entonces la naturaleza tampoco va a permitir la propia naturaleza, porque somos alimentos para la naturaleza también, tampoco va a permitir que todos los individuos se salgan de aquí, se vayan, las conciencias que ya no vengan aquí, que se salgan del samsara. Sería catastrófico, es un atentado contra la naturaleza, ¿sí? Cuando un revolucionario, un rebelde, corta su árbol genealógico y se retira. Ese árbol genealógico, cuando un rebelde lo corta, obviamente, esto sucede ahora que estamos viendo los tiempos del fin, ¿sí? En la época de 1980, que fue una época donde pasaron muchos fenómenos, de hecho fue la época en la que asesinaron a un gran profeta revolucionario que hablaba mensajes de amor y revolución, pues que era John Lennon, aunque muchos lo critican, pero hizo muchas cosas que pocos hicieron, ¿no?
Claro, era humano, con sus defectos, con sus diablos, como todos nosotros, pero aún así hizo cosas de rebeldía, como Bob Marley también, ¿no? No sé si a Bob Marley también lo mataron en el 80, no sé, ahorita no lo recuerdo, pero a John Lennon lo mataron en el 80 y precisamente en esa década, del 80 hacia adelante, empezaron a tomar este cuerpo, conciencias que se conocen como del el rayo, bueno, que vienen asistidos por el arcángel Metatrón. El arcángel Metatrón es el instructor de las almas que tienen un aura de un color índigo. Estas almas de color índigo, que son asistidas por el arcángel Metatrón y su hermano Sandalfón, son las que están llamadas a cortar su árbol genealógico. O sea que en cada familia, más o menos de 100 familias, van a ser un intrépido que viene a cortar el árbol de tajo, ¿sí? Obviamente cuando se corta ese árbol, pues ¿qué pasa? Esa familia se disuelve, se extingue. Esos empezarán a regresar ya en otras cosas, digamos, con otros conflictos. Pero esto sucede ahora solamente, ¿no? Ahora es cuando se está dando ahora es cuando estos niños índigo, que ahora son adultos índigo, están llamados a cortar el cordón, o perdón, la raíz de su árbol genealógico, cortarlo ya. Pero ellos se van a liberar, ¿sí? O sea que de cada familia, que más o menos son 100 personas, solamente uno lo va a hacer. Y de cada 100 familias, solamente una familia va a ser cortada. Las demás siguen en el abismo, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando este individuo intrépido que viene a echarse a cuestas todo el karma de los ancestros para liberarse de lo que los ancestros no quisieron, los mismos ancestros lo van a estar obstaculizando. O sea, no crean que los ancestros te van a festejar. Esos adultos índigo fueron de niños muy rebeldes. Fueron de niños muy rebeldes y nunca estuvieron con el rebaño. Siempre fueron muy aislados. Siempre estuvieron buscando cuestiones distintas a las de su familia. Nunca encajaron en su familia, con sus primos, con sus amigos, etcétera. Nunca encajaron. Porque están estudiando cómo separarse de el árbol genealógico. Y por lo regular son conciencias que han sufrido mucho desde la niñez. Han sufrido mucho, ¿sí? Son incomprendidos porque tienen una misión de liberarse, pero para eso primero tienen que cortar el árbol genealógico. O sea que no son tan apegados a la familia. No son así tan, ay, que mis primos, que mis abuelitos, o sea, no son tan apegados a la familia. Digo, tampoco están en contra así de la familia, de que lo repudien, pero son personas más libres, como el mensaje de Jim Carrey, son personas aisladas. Estas personas son las que van a romper ese árbol genealógico. Pero que quede claro que todos tus ancestros te van a atacar, no te van a dejar. Tus mismos padres te van a obstaculizar porque no quieren. Es como si les quitara su casa. ¿Ven cómo están en el dibujo que les enseñé? Todos en la fiesta, ¿Tú crees que van a querer que les cortes su fiesta? Pues claro que no van a querer. Ellos quieren vivir en la fiesta todavía. Y se están repitiendo delitos, muchos delitos. Por eso les dije que el estúpido de Antoine Lavey dice que todo ser humano, el objetivo de satanismo es que todo ser humano sea un infrasexual, ¿sí? Por eso la élite oscura nos ha estado programando para que seamos infrasexuales, ¿sí? No quiere, en este caso, nadie quiere ahorita pues que el ser humano se regenere. Entonces, digamos, estas conciencias índigo, que, claro, no todos serán índigo. Habrá unos que no son índigo y otros que sí, o sea, no es necesariamente que sean índigos. Pero del 80, en finales de los 70s y 80s,
En esa época se empezaron a tomar cuerpos muchas conciencias índigo, ¿sí? Con aura de color índigo. Entonces, son los que vienen con esa misión de cortar su árbol genealógico y liberarse del karma de todos sus ancestros. Pero para eso tendrán que sufrir todo, a veces en una existencia, todo el peso de sus ancestros, ¿sí? O sea que les vendrán situaciones difíciles para que desistan, ¿sí? Por eso les digo que son muchas veces personas que desde niños sufren mucho. Son rechazados por la misma sociedad, son rechazados por la misma familia, no encajan, porque no les interesa encajar, ellos vienen a cortar eso. Entonces el inconsciente colectivo de tu familia, como que dentro te repudian, te critican, te atacan, les molestas, ¿sí? Te quisieran ver muerto porque no quieren que les cortes el árbol y que se les acabe su fiestecita y que les digas con tu música a otro lado, ¿no? Porque cuando se corta el cordón de la raíz, cuando se corta ese árbol, todos esos ancestros, como no quisieron liberarse, se les dio la oportunidad, pasan al tritocosmos que se menciona en la cábala, el clifos, los mundos infiernos, por eso no quieren. Entonces se le va a dar la oportunidad solamente a uno o dos de ese árbol genealógico, muy pocos. En algunas familias que hay mucho grado de conciencia, porque quizá alguno de los ancestros hizo grandes cosas, se les puede dar la oportunidad a muchos de ese árbol genealógico. Son familias no que van por el bien, o sea, no de esos de golpes de pecho y que hablan de Dios y de angelitos, pero que nada, no trabajan, sino que hay familias que se les da la oportunidad a muchos porque hay un buen dharma, un buen karma en esa familia, y se les da la oportunidad a muchos. Son familias a lo mejor que tienen pues buenas obras, y quizá de esa familia varios sí se van a liberar, ¿sí? Pero son casos raros, no son muchas familias así. En la mayoría de las familias solamente es uno. En la mayoría de las familias solamente es uno. 2, 3, 4 los que se van a salir, pero la mayoría se van al abismo. Se les corta su arbolito y a desintegrar a sus diablos con dolor, porque no los quisieron desintegrar con sacrificio, con conciencia, con conocimiento, con sabiduría. No lo quisieron hacer así. Entonces se les acaban sus cuerpos porque nos dan 108 cuerpos y ahora estamos en el último cuerpo que se nos está dando. Entonces es el momento de cortar. Así que les hago un llamado a todos los que me están escuchando que les resuene esta información. No se hagan mitómanos tampoco, no quiero mitómanos. El mitómano es un diablo del orgullo que se siente trascendido, iluminado y no sé qué. No quiero que vaya a salir un loco, por eso esta información es para adultos. Porque ya les estoy hablando a los que fueron niños, pero ahora ya están frente a mí escuchándose como adultos. Entonces ya tienen la madurez suficiente para comprender y asimilar lo que les estoy diciendo, y no se vayan a hacer mitómanos, locos deschavetados que se crean trascendidos y maestros. No, no quiero gente loca, quiero gente cuerda, educada y madura para que comprendan lo que les estoy diciendo. Están llamados algunos de ustedes que me están escuchando a cortar su árbol genealógico, ¿sí? Y la clave es la suprasexualidad, por eso es el 9. Es la magia sexual, la transmutación. Tenemos que convertirnos en mutantes, transmutar, ¿sí? Nuestra energía. Ya sea como solteros o como casados, el hombre y la mujer, el yin y el yang, se necesitan, ¿sí? Para romper todo esto. Que quede claro, esa es la clave, esa es la clave, esa es la clave. La clave es la sabiduría, el conocimiento, ¿sí? Se dice que hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal estamos donde estamos. Ahora necesitamos dejar de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, habiéndolo transmutado en sabiduría, y ahora comer de los frutos del árbol de la vida. Luego se los voy a explicar. Es muy interesante el tema del árbol de la vida. Por eso ahí, yo lo hice, ese dibujo, yo lo hice. Y le puse una pareja de, ¿cómo se llama? William, no sé cómo se pronuncia, Búguero. William Búguero, esa de Eros y Psique. Porque esa es la clave. Esa es la clave. Para salirnos de todo este embrollo en el que nos hemos metido. ¿Sí? Entonces, esa es la clave.
Espero que lo vayan comprendiendo. Ya me tardé una hora y pues por desgracia no les he podido dar mucha información porque, bueno, sí les di mucha información, pero hay mucha información de esto, hay mucha información de esto, mucha información de esto, pero no puedo hacer videos muy largos porque la gente no los ve. Pero todos ustedes que me están escuchando que les resuena esta información, échenle ganas porque van a ser asistidos por los maestros de la Logia Blanca para que puedan salir y romper con su árbol genealógico y el karma de todos sus ancestros, para que después puedan luchar contra su ego y revolucionar su conciencia, ¿sí? Porque se necesita que haya seres que despierten su conciencia y que rompan el karma familiar. Así que eso de sentirse que somos que la familia, que no sé qué, eso es cosa de el pasado. Eso es de ignorancia. Toda la humanidad es la familia. Eso de creer que un grupo de gente es nuestra familia y los demás no nos importen, eso es de gente ignorante. ¿Sí? Eso es de gente ignorante. Yo nada más veo por mi familia y los demás que los atropellen, no me importa. ¿Sí? Pero ya van viendo cómo en cada país las familias, o sea, tienen diferentes karmas. Han repetido diferentes delitos. Por ejemplo, en China es muy común comer animales vivos y torturarlos. Eso pues acá en México no es tan común. Torturar animales así como lo hacen ellos. Ese es un karma terrible que tienen estas familias chinas, ¿eh? Entonces cada país en esta época va a empezar a pagar sus delitos de acuerdo a lo que han cometido esos árboles genealógicos, esos ancestros. ¿Sí? Porque el individuo y la masa es lo mismo. Tal como es el individuo es la masa. ¿Sí? La masa es la suma de los individuos. Y tal como son los individuos y las familias, así será la masa humana. Entonces observen que cada país, cada cultura, tiene distintos delitos. Por eso nacen ahí. Acá en México hay mucho incesto, pedofilia. En muchos países también. O sea, cada país tiene sus delitos kármicos que están repitiendo y repitiendo ancestros y ancestros y ancestros y repitiendo y repitiendo. Eso es lo que se debe de cortar. ¿Sí? Por eso, a estos que les hablo, que son los que van a romper el árbol genealógico, vienen a sufrir mucho para pagar el karma de todos sus ancestros y poder tener ahora sí el hacha en la mano y cortar el árbol genealógico y que todos esos se pierdan. Ya no son tu familia. Tu familia es la humanidad ahora. Tu familia son los seres de luz, no los ancestros que te estuvieron obstaculizando y llenando de karma y de karma por sus errores. Esos los cortas y tú te vas. Y te tocará nacer en tu siguiente cuerpo, quizá en otro planeta, si eliminas el ego. ¿Sí? Así que la clave es, primero, cortar el árbol genealógico y después lograr la revolución de la conciencia con el trabajo consciente por la humanidad, ayudando a la humanidad, lograr la eliminación del ego y trabajar con las enseñanzas de la suprasexualidad, de la alquimia, magia sexual entre hombre y mujer. Y si lo logras, serás un rebelde que se liberó de la rueda del samsara. ¿Sí? Así que bueno, esta información es muy profunda, muy profunda, la verdad. No me dio tiempo de tocar todo lo que quería tocar, pero yo supongo que con esto les quedó muy claro lo que les quería informar de cómo cortar el árbol genealógico. Ya saben, mi nombre es Luis Indovina, saludos desde México, un fuerte abrazo. Todos estos temas los voy tocando más a fondo en los grupos de WhatsApp. Todos por favor únanse, son bienvenidos, compartan estos videos porque son para todos. Estos videos tienen que resonar en todo el mundo en esta época porque es importante que la gente tenga esta información. Así que por favor no sean envidiosos y compartan la información. No es porque yo me quiera hacer famoso y que eso no importa. Lo que importa es la información, que llegue a todos, así es de que por favor compartan el video, suscríbanse para que llegue a más gente, porque así es esto. Miren, tengo un montón de personas, tengo como unas, pues no sé, como unas 1000 personas, grupos de WhatsApp. Y miren, de todos esos grupos que los invito en WhatsApp, solamente hay 200 suscriptores. Qué gente tan apática, ¿eh? Me da mucha tristeza, pero bueno, como les digo, estas personas pues son parte del rebaño, son parte del árbol genealógico que no se quiere cortar. Por eso son poquitos.
Así que miren, pues de unas 1000 personas, pues unas 200 se inscriben, se suscriben y ven los videos y escuchan los audios que voy dejando en WhatsApp, porque son los que quieren cortar el árbol genealógico. Los demás no les importa esta información, la desechan. Les entra por aquí, les sale por acá, no les importa. Pero esta información que acabo de dar es radical para esas poquitas conciencias que van a cortar con su árbol genealógico, ¿sí? Todas esas deudas kármicas, todos esos delitos sexuales que se han cometido siglo tras siglo, eso se corta, tú te liberas y les dices adiós a ellos, que les vaya bien, ¿sí? Así que bueno, hermanos, la información es tajante porque así es. Recuerden, de 1000 que me buscan, uno me sigue, de 1000 que me siguen, uno me encuentra, y de 1000 que me encuentran, uno es mío. Así es esto, hermanos, es para pocos. Bueno, entonces así le dejo por hoy. Ya saben, suscríbanse al canal, únanse a los grupos de WhatsApp, compartan el video y nos vemos para la próxima. Mi nombre es Luis Indovina. Muchas bendiciones y Fiat Lux, que se haga la luz. Y bueno, también ahí que se despida del perrito Spunky, que está durmiendo. Nos vemos, hermanos, que les vaya muy bien y espero que esta información la puedan comprender y llevar a la práctica, que es radical para ustedes.